Bienvenidos a Crónica de América. Hoy vamos a hablar, amigos, de las falsas promesas, de aquello que el neoliberalismo en la Argentina y en cualquier parte donde se instale le dice a la gente para no cumplirlo. En realidad, también hay culpa de nosotros, de lo que llamamos la gente, porque seguimos creyéndole. En nuestra América Latina llevan 200 años haciendo promesas, que todo va a ser mejor, dentro de un tiempo las cosas van a mejorar. Ahora tienen que sufrir, los vamos a dejar sin trabajo, vamos a aumentar la pobreza, va a haber menos educación, pero no se imaginan el mundo que tenemos en ciernes. Lo vamos a hacer nosotros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ustedes permítannos que juntemos mucho dinero. Vamos a ganar a través del Estado, de distintas maneras, con la falta de regulación en los negocios privados. Vamos a hacer mucho dinero. Sin producir, si fuera posible. Lo vamos a hacer en el mundo financiero. Pero eso sí, en cuanto tengamos mucho dinero, se nos va a caer de los bolsillos. Y ustedes van a estar allí con las manos así, esperando que les caiga algo. Ese es el reparto que nosotros vamos a hacer. Por eso permítannos ser muy ricos a una élite del 10, el 15, el 20%, que un día el otro 80% va a recibir por lo menos las migajas de lo que nosotros tenemos ahora. Mienten siempre, hace 200 años que mienten y no hemos aprendido. Siempre nos vienen con algún verso, el populismo, el progresismo, nos llenan la cabeza porque ellos van a cambiar, siempre usan esa palabra, se viene el cambio. Más república, dijeron por ejemplo en la Argentina, el gobierno de Mauricio Macri, que ayer cumplió un año de estar en el poder. Más república. ¿Saben lo que hicieron? El primer acto de Macri fue designar 2 jueces a dedo a la Corte Suprema de Justicia. Él firmó un papel y dijo, van fulano y fulano. De esa manera quiso designar a 2 integrantes de la Corte Suprema. Van a hablar no solo de república, que en este caso es lo que estaban mejorando, mucha democracia. Esa democracia que cuando está en manos de ellos es perfecta, pero que cuando está en manos de los otros es una democracia imperfecta que hay que mejorar. ¿Saben lo primero que hicieron? Tomaron una ley de medios, una ley que venía a democratizar la información, para que la democracia fuera más profunda. Una ley hecha por el pueblo, una ley votada en el Congreso, una ley votada por casi todos los partidos políticos. Pero ellos voltearon esa ley con un decreto. Un decreto, un simple papel firmado por el presidente, terminó con los cantos y las loas a la democracia. Ellos siempre prometen pobreza cero. La pobreza que ellos fundaron hace 200 años y la que ellos mantienen durante todo ese periodo con pequeñas interrupciones, como en la Argentina pudo haber sido el peronismo y recientemente el kirchnerismo, esa pobreza que no hay manera de convertirla en pobreza cero porque por otra parte no se ha conseguido en ninguna parte del mundo, esa pobreza aumenta. Millones de personas, casi 2 millones de personas, están sumidas hoy día en la pobreza en la República Argentina. Ah, van a hablar del empleo. Van a decir que nosotros vamos a recuperar el empleo. ¿Qué calidad de empleo? En la Argentina ya echaron a cientos de miles de personas. Y además, a las que quedan trabajando le dicen, miren, si ustedes piden un salario muy alto, no les podemos mantener el trabajo. Elijan trabajo mal pago o nada. Y en consecuencia, como siempre van encontrando gente que desde los sindicatos parece que no tiene la misma fuerza que contra un gobierno progresista, consiguen echar gente y que el salario valga menos. Vamos a ir contra la inflación, dicen. Y verán ustedes cómo ha aumentado la inflación en la República Argentina. Cada uno de los ítems de la famosa recuperación que iba a tener la Argentina ha sido una profunda frustración durante todo este tiempo. La industria se fue para abajo, el consumo interno se ha desplomado. Un país que se abre al resto del mundo cuando el resto del mundo se cierra. El mundo no compra, hay que vendernos entre nosotros, pero la Argentina termina con el consumo interno porque su manera ortodoxa de pensar la economía les lleva a abrir las fronteras, aunque ya nadie las esté abriendo. Es bueno saber de este espejo que adelanta, que es la República Argentina. Es bueno porque algunos, ya no brasileños, ya no argentinos, podrán entender que es una verdadera trampa, que son falsas promesas. Y ojo, cuidado, son falsas promesas, pero que en realidad nosotros ya sabemos que son falsas. Entonces también es parte de nuestra responsabilidad levantar nuestras defensas, saber un poco más de lo que ha pasado en la historia de nuestros países
y lo que va a pasar a continuación si nuevamente caemos en las manos del neoliberalismo, como sucedió en los países más poderosos del continente. Esto es Crónica de América. El empoderamiento popular, el empoderamiento de las libertades, el empoderamiento de los derechos. Solo unidos nosotros, en una sola gran patria, seremos libres. Ou nós decidimos de construir, ou não vamos a lugar nenhum. Ganhou Macri. A perda do cargo da senhora Presidente da República. Ya no es solo un intento de restauración conservadora, se trata de un nuevo plan contra. It's never been a good bet to bet against the United States of America. La pregunta clave es quién manda en una sociedad, las élites o las grandes mayorías. De las falsas promesas vamos a hablar en esta edición de Crónica de América junto a Cintia García. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Falsas promesas, promesas cumplidas en la región, incumplidas en este espejo que adelanta. Saludamos, si te parece, a las pantallas que se suman a Ecuador TV, como Bolivia, la televisión boliviana, en Argentina, la televisión de la Universidad de La Plata, la televisión de Canal 9 de Santa Cruz, también en Argentina, TVT en San Pablo y nuestra plataforma La García. Un abrazo latinoamericano para todos. Quiero decirles que en minutos vamos a estar conversando con el ex candidato a presidente de los argentinos, Daniel Scioli, justamente un día después de haber comenzado el mandato de un año del mandato de Mauricio Macri. Por aquí va nuestro programa. La palabra cambio puede entusiasmar, motivar, pero cuando se le saca el velo al cambio aparece esto: el libre mercado, el ajuste, la devaluación, el endeudamiento. ¡Vamos por el cambio! Hay tres promesas incumplidas muy fuertes. La de pobreza cero, que bajar la inflación era muy fácil y que no iba a devaluar. Falsas promesas, tu cariño, mi dolor. Rafael Correa logró que la ciudadanía recupere la confianza en la palabra de su gobernante, algo que no se compara con lo que sucedía años atrás, tiempos en que los políticos no cumplían lo que prometían. A finales de 2005, Evo Morales ganó los comicios presidenciales con 54% de los votos. Se comprometió a poner el país de pie. Após o impeachment, ele assumiu a presidência prometendo um governo de salvação nacional que não mexeria nos programas sociais e combateria a corrupção. Nada disso está acontecendo, explicam os professores. La unidad por el cambio. Con un cambio del bueno. La palabra cambio puede entusiasmar, motivar. ¡Vamos por el cambio! Es posible que la mejor manera que tenemos, Cintia, de hablar de las falsas promesas es ver esas promesas en el momento en que fueron entregadas por el hombre que ayer cumplió un año en el gobierno. Pasó un año de ese debate presidencial antes de las elecciones, antes que el Frente para la Victoria perdiera las elecciones, y la sabiduría popular es muy interesante porque a un año de ese debate, que fue el 15 de noviembre, la sabiduría, insisto, popular lo llamó el Día Nacional de la Mentira. Podemos refutarlas. Cuando hay devaluación, cuando hay endeudamiento, hay destrucción de empleo y es lo que genera desigualdades que promueven la violencia. Seguimos con las mentiras. ¿Qué querés que te diga? No es verdad todas las cosas que relatás. Yo ya te he dicho que no vamos a hacer ajustes, que nosotros creemos en la expansión de la economía, en el crecimiento. A mis espaldas, la Facultad de Derecho de Leyes en la Ciudad de Buenos Aires. Aquí
Hace un año, el 15 de noviembre de 2015, los candidatos presidenciales Mauricio Macri y Daniel Scioli daban el primer debate presidencial de la historia argentina. Podemos decir hoy, a un año de ese debate, que las principales promesas del actual presidente Mauricio Macri eran lisa y llanamente mentiras. Siento que estamos por comenzar una etapa maravillosa con pobreza cero. Hay que crear trabajo. No han hablado nunca de ajustar, cuidar el empleo, pagarles bien, crecer, progresar, un sistema electoral más transparente, vivir mejor, justicia independiente, dialogando, escuchando, que termine con la impunidad. Va a volver la inversión, va a volver el empleo. Ya te he dicho que no vamos a hacer ajustes, que a la gente le decimos la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. Comenzó con la mentira, digamos que Macri ganó con la mentira. La verdad. Sí, bueno, y además no cabe duda que en este año lo que ha pasado con la pobreza es que la han aumentado, ¿no? La verdad. Propone un diálogo social después que hay 130.000 desocupados nuevos reconocidos por este gobierno en estos 11 meses casi de gestión. La verdad. Hay 3 promesas incumplidas muy fuertes. La de pobreza cero, que bajar la inflación era muy fácil y que no iba a devaluar. Bueno, todas esas promesas no las cumplió. Ganancias extraordinarias para los bancos, lo cumplió. Ganancias extraordinarias para el campo, lo cumplió. Ganancias extraordinarias para rentistas en dólares y grupos concentrados industriales, con la mega devaluación y la eliminación de retenciones a las exportaciones industriales, lo cumplió. Somos la expresión viva de cómo se achica el Estado. Nuestra ausencia es la ausencia del Estado. El salario que ya no vamos a cobrar es la evidencia de los enormes recursos que se transfirieron a los sectores más poderosos a través de la devaluación y la baja de sus aportes al Estado. Profesionalizar las fuerzas policiales, esto que hicimos en la metropolitana, una fuerza modelo altamente profesional, hay que hacerlo en todas las fuerzas del país. La prepotencia policial se ejerce como se ejerció contra estos chicos, golpeándolos, torturándolos, amenazándolos, verdugándolos. Acá la transferencia de ingresos, la fenomenal transferencia de ingresos fue deliberada, digamos, la disminución del salario, la transferencia del ingreso a los sectores más concentrados. Acá fue, digamos, a través de medidas concretas y con una velocidad impactante. Este es el punto central. Eso es lo más grave. Claro, ese es el principal engaño electoral. La palabra cambio puede entusiasmar, motivar, pero cuando se le saca el velo al cambio aparece esto: el libre mercado, el ajuste, la devaluación, el endeudamiento. Falsas promesas, tu cariño, mi dolor. Falsas promesas, me dejaste sin amor. Falsas promesas, tu cariño, mi dolor. Falsas promesas, aquí fui yo el perdedor. Asesorado por expertos en marketing político, Mauricio Macri se construyó con el lenguaje de los libros de autoayuda. Pero los globos de colores se fueron desinflando mes a mes, revelando lo que escondían: gobernar para los intereses de los grupos concentrados en detrimento de los sectores populares. ¿Dónde quedó la revolución de la alegría? Que este día iba a empezar una revolución de alegría en la República Argentina. ¿Y a Macri qué le dirías? Y a Macri, que la revolución que le había prometido de la alegría se le revertió, que estamos viviendo una revolución de tristeza, de acotamiento y de sumisión, que para que nuestro país crezca tiene que haber más trabajadores, más empresas, más salud, más educación y más vivienda digna. Lo extraordinario es cómo se animaba este hombre, Mauricio Macri. En realidad todos ellos se animan. Si usted escucha a los líderes de la derecha, en nuestra región especialmente, tienen ese descaro para decir cuánto van a mejorar las cosas. Por ejemplo, Macri prometió pobreza cero. ¿Cuál es el resultado? Más de 1,5 millones de pobres en la Argentina, porque hablamos, Víctor Hugo, aquí de la verdad. Ahora estamos hablando de la mentira y tal vez volver a pensar esas mentiras nos sirven como lección. ¿Vieron ustedes cómo hablaba de la ciencia? Vamos a defender la ciencia, los científicos argentinos. Daba gusto escucharlo, salvo para los que sabíamos de antemano que se trataba de una mentira. ¿Cuál es el resultado? Y pasó que Macri prometió no recortar en ciencia y tecnología
Tecnología y recortó ni más ni menos que 200 millones. Acá hay una particularidad. El ministro de Ciencia y Tecnología de la anterior gestión continuó. Sin embargo, no pudo frenar la desfinanciación. Sí, ni la pena que dio en esa continuidad. También prometió Macri eliminar el impuesto a las ganancias, que es algo que pagan los trabajadores, un porcentaje de su salario. En realidad es algo destinado al 10% de los trabajadores, pero había sido todo un trabajo de campaña. Bueno, ¿qué pasó con el impuesto a las ganancias? Y tal vez sea la mentira más palpable, más flagrante, tal vez no la más grave, porque recuerda, Víctor Hugo, que el año pasado los gremios en la Argentina, el sector que representa a los trabajadores, presionaba por el pago de ganancias. Había un eslogan que decía, el trabajo no es ganancia. Macri prometió eso, que para un sector de la clase media era importante. Ahora, no solo puso la ecuación de desempleo en juego en la Argentina, sino que no se redujo el impuesto a las ganancias. Prometió entonces crear 2 millones de puestos de trabajo. 2 millones de puestos de trabajo. Terminando con el consumo interno, después de lo que sabemos muy bien, piensa la derecha neoliberal, el trabajo tiene que valer poco, muy poco, y cuanto más desocupados haya para el capitalismo siempre será mejor, porque entonces sí consiguen que el trabajo valga menos. Pero igual se animó a decir que íbamos a tener 2 millones de puestos de trabajo. Cientos de miles de trabajadores perdieron su tarea durante el 2016. El fracaso es absoluto y la comprobación de que todo lo que dijo Macri era mentira, algo muy doloroso que el país ha pagado muy caro en este 2016. Sí, más de 230.000 despedidos es la ecuación al momento y es una cifra que no cesa, es una cifra que no va a variar porque cada día se conocen en la Argentina más despidos y quizás sea la afrenta más grande a un proyecto nacional y popular, el poner la ecuación de los despidos. Le vamos a preguntar ahora, en esta ida y vuelta que tanto nos gusta mantener con el continente, a Sofía Montoya, cómo ha sido la historia de las promesas, que también las habrá habido, ¿no? Y las que vienen en Ecuador. ¿Cómo están, Víctor Hugo, Cintia? Pues sí, justamente, esa es la historia de muchos pueblos de Latinoamérica y en Ecuador también durante muchos años fuimos testigos de cómo las promesas de los gobiernos de derecha nunca se cumplieron. En campaña los candidatos a la presidencia hacían ofrecimientos demagógicos, lo que fuera necesario para alcanzar los votos y llegar al poder. Y una vez ahí, ya posesionados, se olvidaban del pueblo y favorecían sus intereses y los de sus grupos económicos más cercanos. La sorpresa la dio el presidente Rafael Correa cuando empezó a cumplir sus ofertas, entre ellas llamar a una constituyente, lo que ha sido constante durante estos casi 10 años de gobierno, tiempo en el cual el Ecuador ha sido testigo de una consolidación de un modelo de gestión basado en el cumplimiento de la palabra del presidente Correa. Pero en estos momentos nuestro país ya vive una época de campaña electoral para los comicios de febrero de 2017. Y es en este escenario en el que se vuelven a escuchar ofrecimientos como el del banquero Guillermo Lasso, de crear, por ejemplo, más de 1 millón de empleos sin decir cómo lo va a lograr. Eliminar también impuestos que pagan las personas con más recursos económicos. Los demás candidatos de derecha aseguran que su gobierno estará orientado a desmantelar el modelo de gestión implementado por el actual gobierno o eliminar tal vez los exámenes de acceso a la universidad pública. Esto lo dicen para ganar la simpatía de los jóvenes sin considerar que esto pondría nuevamente en riesgo la calidad del sistema de educación superior. Entre otros temas que son recurrentes en los discursos de campaña, Cintia y Víctor Hugo. Así que ahora solamente estará en manos de los ciudadanos escuchar y discernir entre las ofertas mentirosas y un verdadero plan de gobierno. Vale la pena entonces ver lo que ha ocurrido con las promesas cumplidas en el Ecuador. La educación está secuestrada por un partido que lo nombro completo, Movimiento Popular Democrático, y hay que acabar con ese secuestro. La revolución constitucional es necesaria, de ninguna manera hemos dicho que es suficiente, pero hay que cambiar el marco institucional fundamental en que se desenvuelve nuestro sistema político. Iremos a renegociar una mayor participación en cuanto a volumen con las compañías transnacionales petroleras. Habrá que reestructurar y despolitizar las cortes. Un hombre que está al servicio de su pueblo. Lo que pueden esperar los ecuatorianos, hombre sencillo como la mayoría de los que nos ven, lo que no deben esperar es un Mesías. Un hombre con todas las respuestas, un hombre con todas las recetas. Eso no existe.
Su primera campaña política fue en el 2006. Aparecía por primera vez en el escenario electoral un joven economista de izquierda con muchas ideas nuevas, algunas de las cuales parecían muy difíciles de ejecutar en un país caotizado por la ingobernabilidad, pero que poco a poco se fueron haciendo realidad en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Siempre ha sido muy coherente entre lo que dice y lo que hace. Y creo que ese es el gran éxito de él y lo que la gente le reconoce, siempre le ha reconocido, ¿no? La credibilidad en la palabra del presidente. Jamás lo que ha dicho el presidente ha estado en duda. La mejor carta de presentación que tiene el gobierno del presidente Rafael Correa es haber sido fiel a sus compromisos adquiridos cuando fue candidato. El decreto 003 será reducir el sueldo del presidente. Dijimos que el decreto 003 iba a ser reducir el sueldo del presidente de la República y nuevamente aquí estamos cumpliendo con ustedes, pueblo ecuatoriano. En el transcurso de estos años, el gobierno de la Revolución Ciudadana logró despolitizar el sistema educativo y la justicia ecuatoriana. Terminó con la tercerización y precarización laboral. Recuperó los recursos naturales como el petróleo. Es increíble, compañeros, como todo lo que dijimos lo hemos cumplido. Esa es la nueva forma de ser política. La palabra sirve para construir esa confianza. Creo que debe ser muy respetada y sobre todo si enuncia una promesa, si enuncia una obra futura, debe ser escrupulosamente respetada, porque en eso se basa la confiabilidad, en que se cumpla la palabra empeñada. Rafael Correa, desde la presidencia de la República, logró que la ciudadanía recupere la confianza en la palabra de su gobernante, algo que no se compara con lo que sucedía años atrás, tiempos en que los políticos no cumplían lo que prometían. Ha habido siempre desde 1979, 82 en adelante, hasta por lo menos del año 2006, esta contradicción entre el discurso, el ofrecimiento político y la realidad práctica. Con un discurso apegado al pueblo, llegó en 1984 al poder León Febres Cordero del Partido Social Cristiano. Incorporar a las grandes mayorías nacionales a la producción, porque solamente a través de la producción y el trabajo la vamos a incorporar al consumo, al desarrollo y consiguientemente al bienestar social. Su promesa de pan, techo y empleo se desvaneció en un gobierno represivo. Para el año de 1998, llegó a la presidencia Yamil Maguad, candidato de la desaparecida Democracia Popular. Y desde mañana a pensar en el futuro del país. Su discurso contrastó con su gobierno, al dejar sumido al Ecuador en su peor crisis económica y bancaria, obligando a miles de ecuatorianos a migrar a Estados Unidos, España e Italia. En el 2003 asumió la presidencia Lucio Gutiérrez, un militar en servicio pasivo que tuvo su plataforma política en la caída de Yamil Maguad. Prometió combatir la corrupción. Todo funcionario público que se robe los dineros del pueblo ecuatoriano tengan cadena perpetua. Su gobierno se caracterizó por el nepotismo en la administración pública y su doble discurso. Pasó de ser simpatizante de los movimientos de izquierda a ser el mejor aliado del gobierno estadounidense de George W. Bush. Ecuador vive ya una nueva campaña electoral en la que se observa la contaminación que ha sufrido nuevamente la clase política, de aquellas viejas prácticas en las que se ofrece cualquier cosa con tal de llegar al poder. Ninguno de los candidatos está ofreciendo realmente una alternativa de cambio o una alternativa que movilice a un electorado. Ningún escenario parecido al cambio radical de años atrás que se propuso con la emergencia de Rafael Correa. El riesgo de restauración existe y por eso los ecuatorianos y los latinoamericanos debemos estar claros de que ese riesgo nos retrotrae a un pasado. Frente a esto y en la lógica de la construcción de un país desde las ideas, la decisión recae nuevamente en el ciudadano, en la ciudadana, capaces de exigir responsabilidad de parte de los candidatos y capaces de castigar en las urnas a quienes ofrecen el oro y el moro, pero no dicen cómo lo van a lograr. Soy Sofía Montoya de Ecuador TV. Esto es Crónica de América. Y nos vamos al próximo bloque, vamos a tener la visita de Daniel Scioli, quien fue candidato por el Frente para la Victoria en las últimas elecciones presidenciales. Creo que el Estado te tiene que acompañar hasta sacarte adelante definitivamente. Y eso es a través de la inclusión social.
No vamos a gobernar con palabras y promesas, sino con ideas y con trabajo. Yo quiero decirle al ingeniero Macri que siento que sus ideas, sus decisiones y sus propuestas son realmente en este momento un peligro para el conjunto de la sociedad. Exdiputado, exsenador, exgobernador de la provincia de Buenos Aires, candidato a la presidencia de la República en las últimas elecciones, con nosotros Daniel Scioli. Bienvenido, Daniel. Está por ir a Ecuador. Así es. He tenido una invitación del gobierno del presidente Correa y lo voy a hacer con mucho gusto porque me preocupa que veo que se va configurando un escenario similar al que se dio acá en Argentina, buscando demonizar políticas públicas, por ejemplo, la inversión en ciencia y tecnología, que es del 1,8% del PBI en el caso de Ecuador y que ha generado una gran base para una agenda del desarrollo como teníamos aquí en nuestro país y que luego bajo la palabra cambio engañosa luego se frustró realmente lo que podía haber sido una gran etapa. Y este es el accionar que se está dando un denominador común en Latinoamérica, ¿no? Querer demonizar, lo llaman entre comillas gobiernos populistas. Y cuando llega la verdad, la gente dice, al final, de un Estado que me acompañaba, vivía mejor, mirá ahora lo que me está pasando. Y bajo falsas promesas que lo que tiene la gente se lo van a mantener, pero sobre eso van a desarrollar un país mejor, eso seguramente lo que están transmitiendo allá, lo que pasó acá también, y hoy la gente a un año de haber asumido Macri se da cuenta cuál es su situación. Tendrá para hablar 3 horas cuando empiece a contar qué es lo que ha pasado en este año de gobierno neoliberal. Yo creo que la elección de Ecuador se convierte en una elección estratégica para las futuras elecciones de la región, como seguramente puede haber sido la de Argentina. Y seguramente esta elección de Ecuador es una oportunidad para advertir, con todo respeto a la democracia del pueblo ecuatoriano, ojo, no a veces innovar, improvisar, especialmente cuando se viene de un liderazgo de las características de Rafael Correa. Imagino yo, y pensando en la región y en las elecciones que se vienen en Ecuador próximamente, que hay lecciones que aprender. ¿Cuáles serían esas lecciones de la derrota? La palabra cambio es muy convocante y motivante, y especialmente cuando se va articulando con un fuerte poder mediático, económico, y con acciones como la que hemos visto acá, ¿no es cierto? Es decir, frente a eso, a mí me decían la campaña del miedo, hoy la gente me dice en la calle, era la verdad, tenías razón. Es decir, había 2 maneras de abordar los problemas pendientes de la Argentina. Uno era la agenda del desarrollo, expandir más el mercado interno, un banco de desarrollo, un banco de microcréditos, más valor agregado a la producción primaria, y ahora están haciendo todo al revés, es decir, en lugar está un sistema financiero al servicio de la producción y el empleo, es el sector más beneficiado porque ganó más del 45% conjuntamente con la minería y la soja de estas políticas públicas. Y lo peor es esta escala de endeudamiento que nos va a llevar a una segunda etapa de ajuste irreversible, con más consecuencias dañinas para el pueblo trabajador y nuestra clase media, porque esto ya lo hemos visto, porque ahora van a tener problemas de conseguir financiamiento. ¿A dónde van a ir? Al Fondo Monetario Internacional. Ya lo hemos vivido. ¿Qué condiciones le va a poner? Privatizaciones, el salario como variable de ajuste. Ya está hablando Macri aquí en Argentina y seguramente esto también van a querer expandirlo en la región, de eliminar derechos de los trabajadores como convenios colectivos de trabajo, avanzar una flexibilización laboral, aumento de la edad jubilatoria. Es decir, el trabajo, que es el motor de la movilidad social, es la variable de ajuste. Y yo no conozco países desarrollados que no tengan salarios altos. Es exactamente al revés. Si no, países con determinados problemas que uno los ve y tiene salarios bajos serían... Bueno, acá piensan que con salarios bajos van a poder ir ajustando el Estado. Y fíjense los resultados. Un gran déficit fiscal, un gran endeudamiento, lo cual tanto critican la herencia. Gracias a esa herencia de un país desendeudado, ahora irresponsablemente lo están endeudando con una bomba de tiempo, que son los LEVAC, a consta de 6.000
comercio que cerraron sus persianas, de una desindustrialización que se profundiza más, sectores como el textil, la metalmecánica, el calzado, que habían resurgido y ahora que habían que encarar la segunda etapa de sustitución de importaciones, no sustituir fábricas por importación, que es lo que está ocurriendo en sectores, por ejemplo, como la línea blanca. Entonces, el objetivo, ¿cuál es central? Fortalecer el consumo, el mercado local, el poder adquisitivo, que es la garantía frente a esta incertidumbre y volatilidad que hay a nivel internacional. ¿Y eso qué es? Independencia económica, soberanía política, lo que no quieren que tengamos desde algún lugar del mundo nuestros países. Y esto es lo que se ha querido demonizar y decir, había mucho gasto público, era inversión pública. Bueno, lo mismo le dicen a Correa, ¿no? Lo mismo le dicen a Correa. Exactamente, es un paralelismo muy similar y ojalá que realmente Moreno pueda ganar la elección. De todas maneras, se animan a prometer cualquier cosa. ¿Cómo decirle a la gente en el continente, los amigos que nos están mirando en América Latina, que aquí todo fue una gran mentira? Bueno, cuando pueden ver ese debate que está en YouTube, yo le preguntaba a Macri, bueno, ¿quién va a pagar el costo del ajuste? Y me decía, estás diciendo que voy a devaluar. No voy a devaluar. Y está en entrevistas que se comprometía, no devaluar. No voy a aumentar las tarifas. Latinoamérica, sabe, más de 500% aumentaron las tarifas aquí en Argentina. Decía, no voy a abrir importaciones para que no se perjudique la industria. Récord de importaciones. Argentina está importando alimentos, un país que tiene un potencial para producir alimentos a 400 Pero un sector de la clase trabajadora le creyó. La clase trabajadora creyó esas mentiras. ¿Qué faltó del campo nacional y popular? Porque le decían, lo que tenés no te lo voy a tocar. Y hay 1,5 millones más de pobres, y hay 300.000 desocupados, y se ha perdido ese recurso de la changa, y así otros ejemplos te podría dar. Entonces se dejaron llevar por la buena fe de lo que le estaban diciendo de esta alianza Cambiemos, con una gran difusión y promoción constante sobre este eje. Un megáfono enorme. Impresionante, impresionante. Y con ese megáfono instalaron en la idea de la gente... Como ahora quieren tapar el ajuste. Es así. Como ahora lo quieren tapar. Buscan judicializar la política, un desvío permanente de la atención pública sobre otras cuestiones que tienen que funcionar dentro de la independencia de los poderes. ¿Se lo cruzó alguna vez a Macri? Después de... Sí. ¿Qué le dice Macri? A ver... Por lo menos cruzan alguna broma diciéndole cómo mentiste, cómo es la charla. No, a ver, ellos creen en la teoría del derrame. Ellos creen que los salarios estaban altos, que el país tenía demasiado gasto público. Y llaman gasto público a la inversión en educación, a la creación de universidades, a empresas que habíamos recuperado para objetivos estratégicos del país. El caso YPF, el caso Aerolíneas. Latinoamérica tiene que saber, empresas que retomamos para mano del Estado y duplicamos el acceso a agua potable y cloaca, que influye en la salud pública. Ahora están negociando de vuelta con agua francesa, la que no había dejado Suez, sin agua potable y sin cloaca. Y están queriendo que vengan las aerolíneas baratas para demonizar también aerolíneas argentinas. Y acá, en lugar de hablar, de seguir desarrollando la próxima etapa de ARSAT, de satélites, de ciencia y tecnología, se está también abriendo la importación y retrocediendo en la inversión pública en educación, en ciencia y tecnología, que es clave, y Ecuador esto lo sabe muy bien lo que ha significado, pues una base de promover lo que dice Correa, el talento humano. Es fundamental. Acá se busca en todo momento aplastar a la Argentina de arriba para abajo, los ricos cada vez son más ricos, cada vez más desocupados, en lugar de seguir levantando el país, que es lo que había que haber seguido haciendo. Seguramente, yendo a tu pregunta, Víctor Hugo, bueno, ¿qué faltó? Vos, Cintia, decís, bueno, ¿qué faltó? Yo hice lo que a mí, tampoco por hecho de una elección yo iba a prometer cosas que no iba a poder cumplir. No, puede haber sido ingenuidad, puede haber sido, pues yo le podía haber dicho a la gente, mire, voy a sacar todas las retenciones, voy a sacar todos los impuestos, voy a regalar vivienda y el combustible lo van a pagar a $1. Pero después, ¿cómo me paraba frente a la realidad? Acá le han dicho que le iban a eliminar los impuestos a los trabajadores. Pasó un año y todavía no pudieron modificar el impuesto a la ganancia. Y está la ecuación del desempleo. Ahora, hablando del megáfono, ¿no?, que planteaban, Correa confrontó con los medios de comunicación, Evo confronta con los medios de comunicación, Cristina confrontó con los medios de comunicación, vos no.
tenés una, o tuviste, tal vez cambió ahora, pero una muy buena relación con ese megáfono, con ese altoparlante que es el sistema de medios, que para nosotros es el brazo mediático de la derecha política y económica. ¿Hay una mirada ahí? ¿Va a cambiar? ¿Cambió tu relación con los grupos concentrados mediáticos? Yo los veo mucho más, una forma mucho más intensa, mucho más agresiva de buscar sostener estas políticas como sea. Pero ya no pueden tapar la realidad. A ver, la gente es inmanejable llegado un momento. Se demostró en Estados Unidos. Perdón, pero te ganó un pregunto al presidente revés. con 170 medios en contra. Te pregunto al revés, sí. ¿tu relación con esos grupos concentrados mediáticos cambió? ¿Va a cambiar? ¿Debe cambiar? Yo siempre, me concentré en mis responsabilidades institucionales en llevar adelante mi trabajo y no tenía como prioridad decir, bueno, los medios son mis enemigos, sino que buscaba, bueno, en el marco de respetar de buena fe la libertad de expresión, seguramente no veía entre líneas, como lo estoy viendo en forma cada vez más intensa y como pasó en el último tramo de la campaña, donde querían instalar que Macri había ganado un debate por no sé cuánto y que ya iba 10 puntos arriba para hacer bajar los brazos, el desaliento y desmotivar a la propio espacio político nuestro. Y evidentemente llevaron adelante una operación muy obvia, muy evidente. Ahora, yo creo que a la gente en su momento los pueblos van madurando, le diga lo que le digan y que la gente va votando por su propia convicción. Y ahora la verdad va a decir, ¿estaba mejor o estaba peor? Che, ojo que lo que tengo, a ver si lo pierdo por esto que van a venir. Porque es un eje central acá, está claro, son los ciclos que ahora quieren, este cambio en definitiva fue un cambio al pasado, porque esto pasó en Argentina y nos costó sacarnos de encima el Fondo Monetario Internacional, las deudas, recuperar un rol social activo del Estado. Y ahora está retrocediendo sobre todo eso. ¿Qué pasa con los pueblos que no aprendemos? Porque hace 200 años que ellos hablan de la teoría del derrame. Hace 200 años que si ellos ganan mucho, alguna vez se les va a caer el dinero de los bolsillos y los que están más abajo, los más pobres, lo van a recibir. Y nunca ha ocurrido eso, salvo las leves interrupciones que tuvieron de gobiernos populistas, como ellos dicen. Bueno, la gente tiene que, en ese sentido, ir en su propia defensa en búsqueda de quien sienta que coherentemente lo va a proteger. Acá en Argentina, un logro, una conquista social, que era fútbol para todos. Demonizan al fútbol. Los clubes, miren, mal administrado, vamos por las sociedades anónimas con el fútbol. Saquémosle a la gente un derecho como era el acceso gratuito al fútbol. Ley de fertilización gratuita asistida. Yo me hice con la problemática, muchas parejas no podían tener chicos y ahí tiene que estar el Estado para darte la posibilidad de estos tratamientos. Lo hice en la provincia, 1.500 nacimientos bajo mi gestión, ahora 8 en un año que lleva la actual administración. Y así podría dar un montón de ejemplos donde ellos dicen, no, estira la plata hacer este tipo de inversiones, ¿para qué el fútbol? ¿Para qué? Y eso hace a una presencia inteligente, un Estado que tiene que garantizar el equilibrio de la puja de intereses. Sí, es una cuestión de élite también. Hay que pensar, Daniel, que el fútbol hubiera costado 2.000 millones de pesos, para poner un ejemplo a los amigos que nos están escuchando, 2.000 millones de pesos argentinos. Entonces dicen, ese es un gasto que el Estado no puede tener. El Teatro Colón funciona para 15, 20, 25.000 personas. Y se invierten 1.000 millones, casi 1.100 millones de pesos. Entonces, está bien, 1.100 millones de pesos para 20.000 personas y están mal 2.000 millones para 43 millones de argentinos. Claro. Es una barbaridad lo que consiguen. Muy buen ejemplo. Bueno, yo soy un fanático promotor de la cultura. Creo que en este caso hay que tener la cultura popular a través del acceso al fútbol y la cultura también, lo que significa el Teatro Colón, como el teatro argentino. Es también la manera que tienen de actuar en la psicología de las personas. A los trabajadores hoy en Argentina le están diciendo, mira, o te cuido el trabajo o te aumento los sueldos. Las dos cosas no. Y durante 12 años los trabajadores, había cada vez más trabajo en Argentina, como pasó en muchos lugares de Latinoamérica, y a la vez se le aumentaban cada vez más los sueldos en términos reales. Y eso que generaba el círculo virtuoso del crecimiento. Ahora nos dicen, mira, las dos cosas no, Entonces van intimidando permanentemente a organizaciones gremiales como diciendo, no podemos negociar aumento de sueldo y cuidar el trabajo. Esa es la concepción que tienen. Y eso es realmente la alarma, y ojalá que en el caso de esta próxima elección en Ecuador, pero eso no vuelve. Podamos revertir. Eso no va a volver porque han deteriorado el mercado interno. En un mundo que se cierra, la Argentina se abre. Hasta Estados Unidos ahora con Trump
va a castigar a las empresas que estén fuera de los Estados Unidos, las quiere todas adentro, quiere que la inversión sea en su propio país. El mundo se cierra, no compra nada. Y la Argentina le compra al mundo, se abre al mundo y mata su mercado interno. ¿Cómo se sale de eso? No, y aparte, ¿sabe lo que le dicen a los empresarios? Me lo cuentan. Bueno, reconviértanse. ¿Qué es reconvertir? Poner una fábrica. Hay que tener sensibilidad social. Es tomar una decisión. Es alquilar un predio, construir un galpón, comprar la maquinaria, adiestrar a los trabajadores, contratar vendedores. Y ahora le dicen alegremente, se sorprende porque vienen productos textiles, calzados. Sin ir más lejos, otro día una planta Puma en provincias como el caso de San Luis y La Rioja tuvo que suspender a 1.500 trabajadores. La línea blanca, heladera, lavarropa, tradicional, una empresa como Drea, 900 despidos también en la provincia de Córdoba, metal mecánica, en la Patagonia, fruticultura, algo que es esencial. Volvimos a importar distintos tipos de productos frutícolas y de cerdo, la canasta familiar. Por si no habíamos llegado a sustituir las importaciones. Contarle esto al resto de América les debe causar gracia, porque ¿cómo? La Argentina, que lo tiene todo, comprando carnes afuera y bananas y manzanas como si no fuera capaces de generarlas. Mientras tanto, Mauricio Macri se habla de la felicidad, usa el lenguaje neoliberal, plantea la autoayuda. ¿Dejaste de tener una buena relación con él personal, digo? ¿No es más tu amigo? A mí me enseñó el padre de la democracia, Raúl Alfonsín. Daniel, no, yo te lo digo, Raúl Alfonsín es el que me decía, no discuta en términos con las personas, discutí con sus ideas. Y yo voy a seguir discutiendo con las ideas. Y yo creo que las ideas de él es un mal plan económico, mal aplicado. Y ahora quieren hacer un populismo tardío. Y entonces buscan reparar los daños de lo que mismo ellos han generado y agravan un malo problema que ya había. Era innecesario porque les cuesta admitir, che, al final ahora 12, no es, era bueno, mantengámoslo, no, lo discontinúa, entonces ahora tienen que poner ahora 18. Y después, entonces van poniendo parches ahora para poder atenuar la propia crisis que ellos han generado y ya prometiendo, primer semestre, segundo semestre, porque estas acciones políticas tienen la característica de que le generan expectativa a la gente. Acá le dijeron, primer semestre, viene la revolución de la alegría. Sí se puede, sí demostraron que sí se podía. 1,5 millones de pobres en 6 meses. Sí, por sí eso, se pudo. Son ideas muy nocivas para nuestra población, ¿no? Entonces, por eso digo, ¿cómo se ve una persona que la lleva adelante? Porque ellos creen en eso, lo que decía Víctor, creen en el derrame, creen que hay que dejar todo en manos del mercado, creen que van a venir las inversiones. Latinoamérica lo tiene que saber. Fuimos corriendo a pagarle a la máxima expresión del capitalismo salvaje, como dijo el Papa Francisco, a los fondos buitre. Macri, que nos decía que pagándole a los fondos buitre iba a haber créditos, iba a haber inversiones. Sepa Latinoamérica, las únicas inversiones que están llegando son pan hoy y hambre para mañana, especulativa financiera. Son buitres en una nueva versión, comprando título en Levaca al 28%, cambiando los dólares, llevándose la renta y no generando un solo puesto de trabajo. Estas son las inversiones, habiendo salido corriendo a pagarle a los fondos buitres. También prometieron 1 millón de créditos hipotecarios. Bueno, este año se tenían que haber dado 250.000. Nada de esto. ¿Por qué? Porque tienen absolutamente otra Después de un año de gobierno todo fallido, en el que todos los indicadores han resultado negativos, hace 10 días aproximadamente se refugiaron en un retiro espiritual. Y se autocalificaron con un 8 aparte. Sí. La gente sacamos a la calle en Argentina a preguntarle qué opina de este gobierno. ¿Habrán conseguido el perdón en ese retiro espiritual después de todo lo que han hecho? ¿Usted cree que puedan cambiar sus políticas? ¿No son gente con un exceso de ideología y por lo tanto van a profundizar este modelo? A mí me consta que están preocupados. Están preocupados porque ellos pensaban que a esta altura la gente iba a poder percibir que las cosas estaban mejorando. Se fueron de boca, prometieron muchas cosas, se piensa que siguen en campaña diciéndole a la gente, bueno, está bien, las cosas van a andar bien y los resultados no aparecen. Y cada indicador, mes a mes, se sigue todo para abajo, la construcción, la industria, el comercio. Y después es como en la familia, ¿viste? Cuando las cosas no se dan empiezan los reproches. Bueno, pero al final esto y empieza a haber problemas internos dentro, no solamente del gobierno, sino de la alianza del gobierno. Y esto la gente lo percibe, porque fue una alianza hecha en contra de.
Y las cosas yo aprendí en la vida, hechas en contra de, nunca pueden salir a favor. Y no está saliendo bien a favor del pueblo argentino, que Argentina era una referencia clara, con la autocrítica y todas las cuestiones que podemos hacer en cuanto a objeciones de cuestiones que habían quedado pendientes. ¿La inflación era un tema a resolver? Sí. Bueno, pero este gobierno sabe cómo la quiere bajar de la peor manera, aumentando la tasa de interés, deprimiendo el consumo y abriendo las importaciones. ¿Qué ocurre? Más pobreza, más desempleo. Sí, en ese tema lo que lograron fue que hubiese más inflación durante todo el año que la que se registraba a finales del 2015. 40% de inflación. Esa es la inflación de este año. 40% de inflación. ¿Por qué? Porque devaluaron. ¿Qué le dijeron a la gente? Vamos a devaluar y va a haber más competitividad. El peor momento de la competitividad. La inflación en sí misma no tendría que ser tan dramática si el salario alcanza la inflación. Claro. Derrumbarla con el precio de una recesión pavorosa, a mí me parece peor, porque de eso ya tuvimos en los 90. Así es, el camino era otro. En los últimos años habíamos incentivado mucho la demanda, es decir, se había creado las condiciones para mejorar el poder adquisitivo. ¿Cuál era la etapa que venía? Incentivar la oferta, es decir, producir cada vez más, ser cada vez más competitivo, vía los costes de logística, reformas fiscales, vía un acceso a crédito como había hecho el Baná en su momento en Brasil también. Es decir, aumentar. Si yo tengo fuerte demanda, no enfrío la demanda para bajar el consumo interno y querer bajar la inflación, sino aumento la oferta. Con un país como Argentina, como tantos países hermanos latinoamericanos, donde tenemos materia gris y materia prima. Entonces acá nos quieren bajar la autoestima de la materia gris y la materia prima vendámosela a otro para que la industrialicen en otro lugar y dependamos de la volatilidad de los precios de los commodities. Y los países así no se pueden desarrollar. Argentina es un espejo que adelanta para el resto de América Latina, lo hemos dicho en muchísimas ocasiones. Lo que deseamos es que no se repitan este tipo de experiencias. Para la Argentina eso ha sido inevitable en países que todavía pueden encontrar la chance de mantener su sentido progresista en la organización de sus sociedades. Daniel, muchas gracias. Muchas gracias y ojalá ayudemos a inspirar y a reflexionar sobre la experiencia argentina a los hermanos amigos de Ecuador. Gracias. Nosotros ya volvemos con más Latinoamérica. Aquí está la unidad por el cambio. Con un cambio del buen. ¡Vamos por el cambio! Este es el cambio que vamos a hacer juntos. Vota con alegría. Vota con esperanza. Cambiamos futuro por pasado. La palabra cambio puede entusiasmar, motivar, pero cuando se le saca el velo al cambio, aparece esto: el libre mercado, el ajuste, la devaluación. ¡Vamos por el cambio! Con las cuerdas bien templadas, milonga quiero cantar para el gran americano, campeón de la libertad. Para el gran americano que nos enseñó a luchar por la dignidad del hombre, por la patria y por el pan. Patria o muerte fue su voz y el pueblo en armas lo la aurora se asomó, la noche negra se acabó. Patria o muerte fue su voz y el pueblo en armas lo la aurora se asomó. Ciertamente impactante la charla con Daniel Scioli, víctima de esas falsas promesas que mucha gente creyó y torcieron, adulteraron, si se quiere, la democracia
con un gran acompañamiento de los medios de comunicación, que en esto, prepárense siempre, son los actores más importantes, son los que tergiversan todo lo que ocurre en la vida política de nuestros países. Pero además son tiempos de reflujo regional, Víctor Hugo, y tal vez ese es uno de los mensajes más importantes que Crónica de América tiene para dar. Cómo cambiar esos reflujos de los movimientos emancipatorios, ni más ni menos, para volver a oleadas emancipatorias. Vamos al informe que nos han preparado nuestros colegas desde Brasil. Os presidentes Lula, Dilma e Temer fizeram promessas e planos de governo, e cumprir com a palavra dada vira uma obrigação. O ex-presidente Lula prometeu atenção especial às camadas mais pobres da sociedade. De acordo com o professor Aldo Fornazieri, da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, nos 2 mandatos do presidente Lula, realmente houve melhora na base social. Por exemplo, a questão do combate à fome e à pobreza, a questão da inclusão social, quer dizer, tivemos várias políticas de inclusão social, desde o Bolsa Família até o ProUni, né, que deu acesso a jovens que não tinham acesso à universidade. O professor de economia da PUC de São Paulo, Ladislau Dovbor, afirma que Lula conseguiu fazer a economia se desenvolver através da ascensão social da população mais pobre. O brasileiro ganhou 10 anos de vida. Vivia até 65 anos, hoje vive até 75 anos, né? Nós tivemos uma redução da mortalidade infantil, que baixou de 32 para 16, cortou pela metade. Só nisso aí são centenas de milhares de crianças que deixaram de morrer. Embalada pelo bom governo Lula, que teve aprovação recorde de 83% dos brasileiros, Dilma Rousseff se elege e mantém no primeiro mandato as bases do governo Lula, dizem os professores. Mas a recessão econômica no exterior, o endividamento dos brasileiros e o pagamento de juros para os bancos pioraram o cenário interno no final da primeira gestão. Quando você tem uma crise de corrupção associada a uma crise econômica, você tem um desastre perfeito. Michel Temer foi eleito vice-presidente, defendendo, é claro, a mesma plataforma apresentada por Dilma Rousseff. Após o impeachment, ele assumiu a presidência prometendo um governo de salvação nacional que não mexeria nos programas sociais e combateria a corrupção. Nada disso está acontecendo, explicam os professores. E ele também se viabilizou vendendo 2 grandes mentiras. A primeira mentira, que ele seria um governo da honestidade, quer dizer, então milhões de pessoas foram às ruas para combater a corrupção e, paradoxalmente, o governo foi entregue ao partido mais corrupto do Brasil. A segunda grande mentira foi no seguinte sentido, quer dizer, de dizer que bastaria remover a Dilma do governo, que o emprego melhoraria, que retornariam os investimentos e que o crescimento econômico seria retomado imediatamente. Quer dizer, nós já passamos 6 meses do governo Temer e vemos todos os indicadores econômicos se deteriorarem mais ainda. Na opinião dos professores, o Ponte para o Futuro, hoje materializado na PEC 55, que congela os gastos públicos por 20 anos, e nas reformas trabalhista e previdenciária, é uma proposta não escolhida pelos eleitores e que trará prejuízos para os trabalhadores. O Temer, a meu ver, preside uma imensa farsa. É uma aproximação temporária de parlamentares, reuniram esses velhos grupos do PMDB, a corrupção é generalizada, como se constata nas sucessivas demissões, né? E aplica propostas que vêm de diversos grupos de pressão que estão aproveitando a fragilidade desse governo. Nos parecemos en aquellos que mienten y aquellos que cumplen. Nos parecemos en los sueños, nos parecemos en las frustraciones de tantos y tantos años de neoliberalismo que ahora reaparece como una oleada que nos está llevando por delante. Bueno, de esto es lo que le queremos hablar en cada una de las ediciones, lo que sucedió en Bolivia, lo que ocurre en estos días en Brasil, lo que pasa en Ecuador y sobre todo con propiedad podemos decir lo que acontece también en la República Argentina. Si vamos a hablar de Bolivia, tal vez uno puede pensar en casi una refundación del Estado Plurinacional de Bolivia, la entidad que se le dio a las comunidades indígenas, la reforma de su constitución, la nacionalización de sus recursos naturales.
finales de 2005, Evo Morales ganó los comicios presidenciales con 54% de los votos. Se comprometió a poner el país de pie, recuperar los recursos naturales de manos de las transnacionales y mejorar la vida de los y las bolivianos. Quiero decirles, señores ministros, señoras ministras, tenemos la gran oportunidad de cambiar Bolivia. Quiero aprovechar esta oportunidad para nuevamente convocar a la unidad del pueblo boliviano. Planteó aspectos importantes que tenían que ver con la agenda de octubre y entre ellos obviamente era la nacionalización, que se cumplió, luego el cambio del modelo económico que ya estuvo planteado en el Plan Nacional de Desarrollo del 2006 al 2011, que se consolidó en realidad con el planteamiento de la Constitución Política del Estado. Refundar Bolivia en el plano de lo político significó trabajar en una nueva Constitución Política del Estado que fue aprobada en 2009. Desde el nacimiento, las mujeres vivimos muy marginadas y discriminadas. No sé si se dan cuenta, yo me doy cuenta así. Hemos tenido que enfrentar el embate de una derecha fascista y racista que decía India de mierda, India cochina, la presidenta. Se promovió la lucha contra el racismo y toda forma de discriminación que trasciende lo cotidiano hasta el ámbito educativo. En ese entonces, varias promesas marcan este hito histórico. La primera tiene que ver con la recuperación de los recursos naturales. Con este decreto nacionalizamos... El decreto Héroes del Chaco del 1 de mayo de 2006 declaró el fin del saqueo de los recursos naturales, nacionalización de los hidrocarburos y reestatización de la mina de estaño de Guanuni y del complejo metalúrgico de Vinto que estaba en manos de la subsidiaria suiza Glencore en 2007. Se rescinde el contrato con Aguas del Illimani en manos de una empresa francesa en 2007. Se nacionaliza a Entel, la mayor del país, en manos de la italiana Telecom. La adquisición de la totalidad de las acciones de la compañía logística de hidrocarburos de capitales alemanes y peruanos con la nacionalización. También se fortalecieron las empresas públicas estratégicas. Estos 10 años del presidente Evo Morales y el esfuerzo de cumplir las promesas de 2006 han posibilitado 3 dimensiones muy importantes: estabilidad política, estabilidad económica y estabilidad social. Pero al mismo tiempo también tiene que ver con un proceso de la redistribución de la riqueza a partir de diferentes programas. El gobierno del presidente Evo Morales recuperó la confianza con superávit fiscal por primera vez desde 1940 y la bolivianización de los depósitos bancarios que alcanzó a más del 70% debido a la expectativa de los ahorristas en la moneda local. Con ello, la implementación de programas como la Renta Dignidad que beneficia a más de 600.000 ancianos, Bono Juana Zurduy para las mujeres gestantes, Bono Juancito Pinto para los estudiantes, entre otros. Una buena gestión, porque hay estabilidad económica. La ha hecho muy bien, me parece bien, le deseo lo mejor. En realidad hay varias cosas interesantes. Por ejemplo, el tema del mar. El incremento de la inversión pública fue cada año un incremento que se planteaba en cada uno de los planes de corto plazo anuales, y esto permitió un movimiento importante en la construcción de hospitales, de caminos, de escuelas, y también los programas que tienen que ver con la seguridad alimentaria a partir de los programas de Bolivia Cambia, Evo Cumple. En la lucha contra la pobreza en los últimos años, más de 2 millones de personas salieron de la pobreza. El salario mínimo se cuadruplicó y se reguló el trabajo asalariado en el hogar. En 2008, Bolivia fue declarada territorio libre de analfabetismo. 95% sabe leer y escribir y el sistema educativo alcanza a 85% de la población. Sí, las viviendas sociales ha sido buena para la gente que realmente necesita, y sí, ha sido buena las construcciones de viviendas sociales que ha habido. Ya tienen en su propia casa el gas natural, el cariño, el abrazo. Hoy, en Bolivia, 7 de cada 10 bolivianos tiene techo propio.
78% cuenta con energía eléctrica, 70% con agua potable y 70% con sistemas de alcantarillado. Soy Daniel Ramírez Mejía de Bolivia TV. Esto es Crónica de América. Lo que no se puede hacer frente a los neoliberales del continente es distraerse o menospreciarlos o reírse de ellos, porque a veces uno tiene la tentación. Son hasta graciosos en sus presentaciones, patéticos, pero al mismo tiempo tienen un inmenso poder. Tienen los medios de comunicación, tienen las herramientas económicas, tienen lo que llamamos el poder real, frente al cual el poder político normalmente es pequeño. A veces crece gracias a hombres y mujeres extraordinarios que en nuestro continente existieron en este tiempo. Pero la verdad es que siempre hay una especie de dominio territorial de ese neoliberalismo. Por eso es que queremos dar esta batalla. Por eso nos importa también alertar desde la Argentina sobre este espejo que adelanta. Hemos repasado, Víctor Hugo, las mentiras, las promesas, lo cumplido, lo incumplido, lo que falta. Pero también falta que ustedes amalgamen este programa con nuestras redes sociales. El hashtag, como cada semana, es América. Los esperamos en nuestra próxima edición de Crónica de América. Hasta entonces. Por favor, no hagas promesas sobre el video. Por favor, no me hagas caso sobre. Por favor, yo te prometo, te cuidaré. Si es que para de llover. Por favor, sigue la sombra de mi bebé. Por favor, no bebas más, no llores. Por favor, yo te prometo, te escribiré. Si es que paro de correr. Porque me tratas tan bien, me tratas tan mal. Sabes que no aprendí a vivir. A veces estoy tan bien, estoy tan down. Calambres en mi alma, cada cual quiere un triple de mucho. Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo. Estoy tan bien, estoy tan down, calambres en el